Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo unas cuantas reseñas olvidadas por ahí. Verán, les explico. Estos libros que les voy a presentar el día de hoy, la mayoría son libros digitales que leí para un club de lectura. Entonces, por algún X motivo, no hice video reseña de estos. No he hecho video reseña de estos libros, así que hay algunos que tienen mucha tela por cortar. Así que voy a hacer un video solamente de los libros digitales, luego otro video con los libros físicos y dependiendo de la cosa. Ya sé, son bastantitos libros que tengo que hablar el día de hoy, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacerlo más concisa y lo más enfocada posible, ¿ya? Ya que este va a ser uno de los tantos, espero no tanto video, no tan extenso de este año 2026. Entonces, comencemos, ¿ya? Entonces, como dije, estos libros digitales que leí en el club de lectura y este libro no iba a ser reseña en Halloween de octubre del 2024. Luego me propuse, como ya no alcancé a hacer reseña, me propuse hacer una reseña para octubre 2025 y lo estoy trayendo en febrero del 2026. Así que, bueno, el libro en cuestión es Misery, saldrá por aquí, Misery de Stephen King. Lo leímos justamente para Halloween del 2024. Y es la primera novela de Stephen King que había leído en la vida. Había escuchado bastante, sé que hay una película, sé que digamos que es como que una de las novelas suaves para ingresar al mundo de Stephen King, y aunque me gustó la sensación de leerlo y la historia de por sí es bastante buena, siento que Stephen King me falló en ciertas partes. ¿A qué me estoy refiriendo? Ya. Bueno, para los que no sepan, Misery es la historia de un autor que se accidenta y es encontrado por una persona que la salva, la sana, pero no toma en cuenta que esta persona no está bien de la cabeza y es uno de sus fans número uno, ¿ya? Así que cuando esta señora se entera qué es lo que planea hacer el escritor con su personaje favorito, digamos que toma caminos drásticos, ¿ya? Ya, eso tienen que saber todos, creo que todo el mundo lo sabe, si es que no, pues es un pequeño resumen de lo que es Misery. Sin embargo, la forma de escribir de Stephen King es como que es buena, pero es como electrocardiograma. Va recto, sube la tensión, baja, va recto, sube la tensión, baja, recto, sube la tensión, baja, recto. Entonces, es como que me emocionaba y me hacía parar y me frenaba y es como que... Y luego subió otra vez la emoción del libro, del personaje, de las situaciones en las que vivía y luego bajaba. Y luego subía y luego bajaba, ¿no? Por eso digo, de electrocardiograma. Entonces, digamos que esa parte es la que no me gustó mucho del libro. Es como que me hubiera gustado que fuera una tensión constante, aunque el libro es corto, ¿no? No digo que no. Me hubiera gustado una tensión más constante y también me hubiera gustado que Stephen King terminara unos cuantos cabos sueltos que deja en la novela, como es el pasado de la antagonista, esta villana, que es una de las mejores villanas que he visto, por si acaso, ya que deja ciertos temas al aire sobre su salud mental, sobre su historia, sobre su pasado, que hasta se ve incluso más, digamos, un poco más interesante para darle un poco más de contexto. También tiene que ver mucho la actitud del protagonista. Es como que uno de estos escritores bastante alzados, bastante, digamos, famosos, que son tan sobrevalorados que justamente dan para estos extremos de los fans. Me da chiste que él odiaba a su protagonista Misery. Y muy parecido como a Gege Akutami desprecia a Gojo. Pero, bueno, Gojo no es su protagonista, pero... detalles. Entonces, eso. Pero es un buen libro, no digo que no. No, no fue, así al final no fue fue una experiencia bonita, pero no creo leer más de Stephen King a partir de ahora, ¿no? Si es que se da la oportunidad, volver a leer, pero no creo que se vuelva un autor de mi devoción. El siguiente libro que voy a reseñar, este era una lectura que tuvimos en agosto del 2024
Y en cambio este libro sí tuve una experiencia no placentera, ¿ya? ¿A qué me refiero? El libro en cuestión es Rosa Pastel, como Rosa Pastel de el autor O.M. Courtly, ¿ya? Que es un seudónimo de una autora, que no recuerdo el nombre, pero que escribe bastantes libros en estas plataformas digitales como Wattpad y todas estas, ¿ya? ¿Qué problema tuve con este libro? ¿Ya? Tal vez ustedes no lo saben, pero cuando yo inicié mi etapa universitaria yo leía mucho fanfiction, ¿ya? O sea, descubrí los fanfictions no en mi adolescencia, sino en mi, digamos, mi etapa young adult, ¿ya? Entonces, he leído fanfics buenos y he leído fanfics malos. Y justamente creo que como Rosa Pastel está escrito como uno de esos fanfics malos. Yo sé que la autora no no creo que su intención es escribir un fanfic, pero es que esta novela tiene muchos errores, demasiados errores. Y también me hizo sonar alarmas porque estos errores digamos que ni yo en mi novatez de escritura tampoco los he cometido. Ya ellas es que la protagonista es insufrible. Ya, no sé qué intención tenía la autora con poner una protagonista que centra todo su atención, o sea, quiere ser el centro de atención en la boda de su mejor amigo. Eso está en las primeras hojas, por cierto, ni siquiera es spoilers. Bueno, primero les hablo un poco de lo que trata Rosa Pastel, ¿ya? Rosa Pastel, como Rosa Pastel, trata de esta chica que el día del matrimonio de su mejor amiga se entera que su mejor amiga le era infiel al novio. Y para no gastar el dinero, o sea, para no perder el dinero de la boda de la luna de miel, ella, el novio, en disculpas a ella, le invita a la luna de miel, ¿ya? Y pasan cosas y bla, 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 típica novela romántica. Pero es que justamente esa trama es interesante, pero es que no está bien ejecutada en ningún sentido. La protagonista es insufrible, siempre está comparando su cuerpo con la novia, ¿ya? Hay puntos de trama que se pudieron haber explorado más adelante, como una insinuación de violencia doméstica o de abuso psicológico o una relación tóxica en pareja, que tampoco se vuelve a mencionar. Un pasado triste de orfandad y estar sola en el mundo, tampoco se ahonda en esa subtrama. Y el romance ocurre literalmente de la noche a la mañana. ¿Ya? No hacen esfuerzo por fingir porque se da a entender que están fingiendo ser la pareja de recién casados, pero ella no hace esfuerzo en fingir y es muy tonto después de que quiera así fingir cuando ya todo el mundo le escuchó a Milvieto decir que no era su esposo, que no sé qué, que no sé cuánto. Los protagonistas no son verosímiles, aparecen personajes que tienen peso en la trama y que luego desaparecen por las mismas. Hay personajes que importantísimos que entran al último y no se desarrollan. Y la protagonista pasa un tiempo considerable dentro del baño, en especial en la ducha. O sea, la mayoría de escenas que pasa esta protagonista es en la ducha. Así que la historia básicamente es del baño y del cuarto de hotel, nada más. Entonces, como digo, no tiene sentido, no tiene trama y la parte interesante pasa al mero capítulo final. Y como digo, no es verosímil porque, digamos, que estoy leyendo una historia de Reddit en desorden, ¿ya? No hay guiños de que ciertas acciones vayan a ocurrir. Por ejemplo, digamos, si es que pasa un escándalo en el matrimonio, en una ceremonia, digamos, si una ceremonia X, generalmente las personas no se acuerdan de este evento como 5 días después, 3 días después o una semana después, sino es casi de inmediato. O sea, un día máximo de calma antes de la tormenta, ¿entienden? Generalmente se bombardean mensajes, llamadas, se bloquea, se pide cosas. Entonces yo creo que la novela tenía una muy buena intención, una muy buena historia, pero que las decisiones de la autora no lograron, digamos, consolidar esas ideas para generar una buena trama.
ya, porque como digo, no tiene sentido, yo no la recomendaría. Le puse 2 estrellas cuando la califiqué y porque en algún punto me entretuvo porque hacía referencias a canciones bastante conocidas de la cultura popular latina. Sin embargo, eso no justifica la mala historia que es. Así que eh, lamentablemente veo que la máxima estrella que le han puesto son como que 3.5 estrellas en Goodreads, así que no soy la única. No, no sé. Yo creo que tal vez una revisión por parte de la autora y una reedición bastante exhaustiva para todo esto, ¿ya? Entonces el título no tiene mucho que ver con la novela, solo saber que es el color favorito rosa pastel de, del protagonista, pero no tiene nada que ver con la canción con verano, ¿ya? Entonces, eso con respecto a esta novela. La siguiente novela de la que quiero hablar es que es otra vez para Halloween y es una de los grandes clásicos de la literatura de terror de Estados Unidos, que es de la autora, la maestra Shirley Jackson, y es La maldición de Hill House, ¿ya? Ya. He escuchado mucho de esta novela, había escuchado bastante buenas referencias, tenía la impresión de que iba a ser una historia bastante aterradora. Sabía que también hay una serie en Netflix, que todavía no he visto, por cierto, pero que me dijeron que es bastante diferente, ya la vamos a considerar. Sin embargo, bueno, a Shirley Jackson yo la conozco también por algunos cuantos relatos sueltos que he leído. Los veraneantes es un relato bastante bueno de la autora. Sin embargo, esta novela me dejó a deber, ¿ya? Porque siento que no sentí esa presencia terrorífica de la casa como la señalan en digamos, los protagonistas del libro. Ya son 4 personas que van a tratar de recopilar, digamos, los eventos paranormales de una casa en específico. Esta casa es la casa de Hill House, que tiene su historia de fantasmas y todas esas cosas. Pero sin embargo, digamos que no son 4 personas, digamos, de mediums ni nada por el estilo, sino 4 cosas a las que les han pasado relativamente cosas misteriosas. Y el profesor que está, son 2 chicas, el profesor que va a hacer el estudio y el que va a heredar la propiedad, que es el sobrino de los dueños. ¿Ya? Entonces, al inicio de la novela, cuando todos ya convergen en la casa, se siente sí esa cuestión de terror, se siente esa incertidumbre, en especial con la sirvienta o la mujer del servicio, porque tiene un aura y unos diálogos muy robóticos y muy extraños, ¿saben? Ahí sí sentí esa especie de preámbulo terrorífico. Incluso los protagonistas tenían estos diálogos extraños, casi sin sentido, que parecían como que de una conexión bastante incluso más fuerte. Así como que todos están en la misma onda, digámoslo así. Pero conforme avanza la novela y van avanzando las cosas, los eventos sobrenaturales, a pesar de que son impresionantes, no me causaron terror, no me causaron el jumpscare. O sea, yo sé que esta novela no es de jumpscares, pero me pareció que, digamos, a la protagonista, que sería Eleanor, le pasan cosas raras, pero que no justifican las reacciones que reaccionan y tampoco se justifican muchas cosas de digamos, la reacción de los personajes. No sé si es que me entiendan. O sea, sé que es una novela de terror psicológico, sé que es más o menos el terror interno de la chica, porque la narración solo se fija en ella, como que tuviera un haz de luz solo en ella. Pero cuando de la mitad, casi al final de la novela, aparecen otros personajes que son parientes del doctor, del profesor, se rompe esta cosa, se rompe bastante mucho de la atmósfera. Entonces
digamos que incluso hasta me desesperaba y me daba ganas de sacar esos personajes de más de la casa y que se hablara y se hubiera una especie de conflicto de, de, digamos, enfrentamiento un poco más frontal para que se dé este terror, esta psicología de estar perdiendo la razón, pero no fue así. Entonces, no fui la única que sintió eso en el club de lectura, también lo dijeron. Entonces, sí siento que algo faltó. Shirley Jackson, no sé si es que es la traducción que yo tenía, pero Shirley Jackson me dejó a deber en esta novela. Así que eso. Y me da una pena porque todo el mundo que habla de la novela habla de cosas maravillosas sobre la posición de la casa, digamos, el terror implícito, pero es que yo no lo sentí así, ¿no? O tal vez mi rango de perturbaciones incluso está dañado. No lo sé. No suelo consumir mucho historias de terror. Recién, como ustedes saben, creo que lo he mencionado varias veces, el terror yo lo descubrí en el 2019 con Lovecraft, con algunos relatos de Edgar Allan Poe, la misma Shirley Jackson, entre ellas también con Los Veraneantes y otros más. Pero creo que esta novela sí me dejó a deber mucho, muchísimo. Entonces, sí, no fue esa sensación de que acabo de leer, sino que como que, ¿por qué? Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Ya. Entonces, continuemos. Este libro, en cambio, lo leímos para el mes siguiente, que fue noviembre. Es un libro japonés, o sea, de una autora japonesa, que es Hiromi Kawakami, y el libro es El tercer amor. Este libro es como una especie de ciencia ficción, fantasía onírica, más o menos, porque involucra viajes en el tiempo, en los sueños, y también involucra mucho la definición de amor, ¿ya? Con eso preámbulo, les voy a decir más o menos de qué trata, ¿ya? El tercer amor nos habla de una mujer que, digamos, tiene un romance perfijado desde sus 2 años con un muchacho de 12. Muy extraño eso, y no es spoiler porque eso pasa literalmente en la primera página del libro. Te informan ese pequeño detalle. O sea, sé que se ve mucho de las amores de diferentes edades en Japón, es bastante común en los animes y todo eso. Pero 2 años es como que ya, medio extraño, ¿no? Y conforme avanza la narración, vemos como ella empieza no solo a consolidar ese romance que tiene con esta persona, primero platónica y luego más íntima, hasta ser esposos, maridos y todo eso. Entonces vemos como que hay una especie de cambio gradual en la mentalidad de la chica, ¿ya? Y llega un punto de la mujer en la que conoce a otro hombre mayor, pero que solamente desarrolla una relación amistosa y una relación de cariño platónico, ¿ya? Sin embargo, en algún punto de la novela, la relación el amor de su vida cambia, ¿ya? Y es ahí cuando ella empieza a soñar. Primero sueña que es una niña que ha sido vendida para ser una Oiran en la era Heian de la misma zona de Japón, en este caso en Tokio, Edo, la antigua Edo, hace no sé cuántos siglos atrás. Y mientras sueña esa otra vida donde descubre lo que es el amor de diferentes otras formas, en este caso como las Oiran, si es que no han visto Kimetsu no Yaiba, las Oiran son mujeres que trabajan con su cuerpo horizontal 4 letras, ¿ya? Son las de élite, son las de altos rangos, y entonces tienen ciertos, digamos, beneficios y cosas que tienen que cumplir, ¿ya? Pero digamos que ella con este trabajo descubre ciertas cosas sobre el romance, sobre el amor y sobre lo que es el respeto mutuo, básicamente, y la relación entre un hombre y una mujer en el Japón antiguo, ¿ya? Cuando la historia de este sueño termina, porque sé que ella vive como que 10, 20, puede vivir como que 5 años en el sueño y solo haber pasado una noche, o pueden ser solamente un día, una noche, así sucesivamente. El tiempo del sueño no es el mismo que el tiempo en la realidad. Así que ella está con sus tareas cotidianas mientras sueña estos eventos.
que pueden ser una segunda vida, básicamente. Ese primer sueño se corta abruptamente y luego vuelve a soñar con otra personalidad, con otra historia, incluso más antes que la era Heian, que es la era, perdón, más que la era Tokugawa, sino la era Heian, que ya es el Japón medieval, en la misma zona. Y en este caso ahora es una mujer de noble que se casa con un noble de alto mando y que tiene una familia, tiene un hijo, una descendencia, pero que eventualmente, obviamente sabemos que es un matrimonio por compromiso y se enfrenta a este tipo de romance noble que era muy común en ese entonces de la época medieval japonesa. Digamos que todas las definiciones de amor están ahí. Ya el libro nos manda a explorar mucho sobre lo que es los tipos de romance, las amistades, los amores platónicos, el amor íntimo, el amor pasional, todas estas cosas. Pero lo que más me llama la atención es que en toda la novela hay una historia que se repite y no necesariamente es la historia del protagonista, sino es un cuento, ¿ya? Es la típica historia dentro de una historia. Y este cuento resuena bastante bien con ambos sueños y ambas vidas pasadas que tiene la protagonista. Y digamos que todo esto converge en algún punto en la novela. Estas tres historias convergen, llegando a un punto en que la protagonista se pregunta quién es la que está viviendo ahora, si ella es la de hace cientos de años o la de miles de años. Entonces, es un libro bastante interesante, nos plantea como que muchos cambios, muchas cosas y muchas dificultades para la mujer con esto de conservar su novio, su esposo, su amante, todo esto. Y la lucha que es mantener la relación a flote cuando el esposo, en el caso de la protagonista de la época presente, es un HDP, ¿ya? Entonces, eso. No les voy a dar muchos de explicación porque creo que es un libro que cada quien debe tener su opinión. Es un libro que es bastante difícil de explicar. Solo sé que el cambio de tiempo es bastante sutil porque da la impresión de que tú sigues al protagonista acostarse y duerme y se despierta, abre los ojos en estos otros tiempos. Así que es bastante fluida la lectura. Un poco complicado, sí, pero cuando ya le agarras al hilo, es una lectura bastante fluida y bastante amena. Así que sí es uno de estos libros que sí recomendaría a las personas que quieren leer estos romances cozies, en las que no pasan muchas cosas, pero de verdad te están contando cosas bastante importantes y cruciales en la vida en este caso femenina, con respecto a la pasión y a las relaciones en general. Entonces, eso con el tercer amor. Y el último libro del que vamos a hablar en este video es el libro que fue para diciembre, que fue de la ganadora del premio Nobel de hace 2 años, del 2024, que era Han Kang, la coreana Han Kang, con la famosa novela La Vegetariana, ¿ya? He visto muchos videos de YouTube y de BookTok hablando de esta novela. Muchos dijeron que no la entendieron, muchos dijeron que era muy difícil de explicar, muchos dijeron que era perturbante y que no tenía sentido y que no tenía el caso y no sabían por qué había ganado. Pero yo debo decir que es una muy buena novela, en el sentido de que las novelas asiáticas generalmente, como ya les mencioné en la del tercer amor, son novelas que te dicen muchas cosas sin contarte casi nada, ¿ya? Entonces vemos las tres perspectivas. Creo que todo el mundo ya sabe a estas alturas del camino que esta novela está dividida en 3 perspectivas. La primera perspectiva es la del protagonista, la del esposo del protagonista. La segunda perspectiva es del cuñado del protagonista y la tercera perspectiva es la de la hermana del protagonista.
protagonista, ¿ya? El esposo del protagonista nos muestra este mundo de expectativas dentro de la sociedad coreana actual, cómo todo el mundo tiene que parecer normal, cómo todo el mundo tiene que demostrar que ahora no es pobre en comparación con el siglo pasado. Yo tengo esta extraña situación de que Corea, al menos según lo que entendí en el libro, está tan, digamos, concentrada en negar el pasado de pobreza, ese pasado de guerra, en ese pasado de que tenían que eh, comerse a los animalitos domésticos de las de compañía para sobrevivir y que solo comían vegetales y que por eso ahora la industria de la carne es abismal, para demostrar ese como especie de estatus, ¿ya? En que todo el mundo tiene que ser mejor que el otro y subir la escala laboral, ¿ya? También sé que ese país tiene muchos problemas de salud mental, tiene muchos problemas en reconocer, digamos, las horas laborales, los derechos humanos laborales, digamos, básicos como vacaciones, descansos y jefes tóxicos y todo eso. De lo que he visto en redes, porque no he conocido a ningún coreano que me lo explique. Entonces, eso es como que una sociedad bastante cerradita y bastante problemática, ¿ya? Tomando en cuenta que al occidente nos llegan las K-dramas y los idols, ¿ya? Así que esta visión de las expectativas del esposo de la protagonista nos muestra más o menos el estado social en el que se encuentra Corea en este momento. Es como que triste porque tú no ves cariño en esa relación, tú no ves comprensión, tú no ves apoyo, tú no ves nada, simplemente un check más que cumplir en la vida de todo hombre o toda familia coreana, básicamente. Y al final de ese capítulo es bastante... llegué a un punto en pensar que iba a pasar algo y eventualmente pasó más adelante, pero que la protagonista está con una salud mental tan distorsionada que no iba para bien el asunto, ¿ya? Con eso les adelanto un poco. En la segunda visión vemos, en cambio, digamos, la obsesión con respecto al cuerpo femenino por parte del cuñado, porque el cuñado está un poco, digamos, viendo cosas fuera del recipiente, ¿ya? Él cree que está buscando el arte y la iluminación artística, pero sus actos no son más que simples deseos criminales en contra de una mujer, la protagonista en este caso, que no está pensando tampoco adecuadamente, o sea, que no tiene una buena salud mental y es como una especie de aprovechamiento muy drástico y muy denso. No voy a andar en detalles porque el chiste es que lo lean, pero las cosas empiezan a ir en picada desde ese momento. Mientras que vemos también parte de las expectativas de la primera parte del libro, en esta segunda parte es como que querer arrepentirse de tomar esas decisiones prácticas, ¿ya? Y en la tercer capítulo, en la tercera parte de la novela, vemos como que ya una especie de comprensión de lo que de verdad está pasando, ¿ya? La hermana es un poco más explícita en el pasado de las dos, en la niñez de las dos y en las razones por las que llegó a este punto de inflexión, que obviamente nadie más entiende y solo ella como mujer y como la hermana mayor de la protagonista entiende únicamente. Así que las cosas incluso van más en picada para el protagonista, pero al final dejan una especie de esperanza, ya una especie de esperanza, de hilito, de rayito de luz que puede ser, pero no es explícito, así que no sabemos cómo termina. Si termina en un final triste, de final desolador, aunque yo prefiero creer en la esperanza del final. Así que La vegetariana no es un libro que se le recomienda a cualquiera. Es un libro que de verdad es para personas que ya son más, digamos, acostumbradas a la literatura asiática y que están al corriente un poco de los problemas sociales de la nación, porque Han Kang creo que está metiendo aquí mucha crítica social sobre la actualidad en la vida de la Corea moderna. Entonces, y más que nada sobre la salud mental, que creo que es un poco atropellada allá.
Entonces, esa es mi observación. Como decía un compañero que también ve, digamos, anime, él decía que los asiáticos, digamos, llegan a un punto en que se rompen y ya no hay vuelta atrás, porque a ellos les enseñan a reprimirse, más no a expresarse. ¿Ya? Entonces, esa es una buena forma de llamar a este libro. Es como que la gota que derramó el vaso. Esa es una buena frase de descripción, ¿ya? Así que eso. Eso es el último libro de los libros que me olvidé de reseñar aquí en YouTube. En un ratito les traigo más de las reseñas porque estas ya están un poquito más actuales, pero ténganme paciencia y ya nos vemos en otro video, ¿ya?